Viernes 25 de abril de 1986. Un hermoso día de primavera para los 43.000 habitantes de Pripyat, una ciudad ucraniana. Un día que perdurará para siempre en sus memorias. A 3 kilómetros de la ciudad encontramos la central nuclear de Vladimir Ilich Lenin, a la que acuden a trabajar miles de ellos cada día. Esa noche, 176 empleados del sector número 4 reciben la orden de revisar el sistema de autoabastecimiento del reactor para ahorrar energía. A la 1:23, hora local, se desactivan los sistemas de seguridad y comienza el experimento. Se producen una serie de explosiones en el núcleo del reactor. Mientras Pripyat descansa en paz, el suelo de la planta comienza a sacudirse. La cubierta del reactor, de unas 1.200 toneladas, sale disparada por los aires. Una nube muy poderosa de vapor radiactivo escupe grandes cantidades de uranio y de grafito a cientos de metros a la redonda. A través de la brecha se dispara una llamarada cargada con gas y partículas en fusión que se eleva 1000 metros en el cielo. Había muchos colores. Colores como la sangre. Era como un arco iris. Era precioso. Acaba de producirse el accidente nuclear más grave de la historia. Esa misma noche, de madrugada, recibí una llamada a eso de las 5. Me dijeron que se había producido un accidente en la central nuclear de Chernóbil. Nadie estaba preparado para una situación así. Los primeros bomberos que llegaron a la escena combatieron el fuego sin equipo de protección especial alguno. Arrojaron toneladas de agua en vano sobre ese extraño fuego que nada parecía poder aplacar. 2 hombres murieron esa misma noche y otros 28 en los meses siguientes. Fueron las primeras víctimas de Chernóbil. Durante los siguientes 7 meses, 500.000 hombres libraron una batalla mano a mano contra este enemigo invisible. Un combate despiadado del que no se ha dicho nada. Miles de vidas sacrificadas que la historia ha elegido olvidar, pese a que fuera gracias a estos hombres que se pudo evitar lo peor. Una segunda explosión, 10 veces más poderosa que Hiroshima, que habría mandado por los aires media Europa. Tanto los soviéticos como Occidente han mantenido este secreto durante 20 años. La mayor parte de estas imágenes no han salido nunca a la luz. Fueron tomadas por periodistas que también perecieron a causa del frente de contaminación nuclear. Narran la historia de una guerra oculta, pero también de una tremenda mentira, cuyas consecuencias continúan 20 años después, empeorando el alcance del desastre. Esta es la verdadera historia de la batalla de Chernóbil. La batalla de Chernóbil. De buena mañana, una columna de gas en fusión que se alzaba 1000 metros en el aire ya contaminaba las nubes. Igor Kostin es un fotógrafo de la agencia Novosti. Esa mañana, cuando un amigo suyo, piloto de helicópteros, le llamó para ofrecerle un vuelo sobre Chernóbil, lo único que sabía es que algo había sucedido por la noche en la planta. Fue el primero en descubrir la enorme rotura. Por allí, el edificio del sector 4 que ha sido destruido. Más arriba. Allí, graba eso. Allí por donde sale el humo. Cuando nos acercamos al sector 4 y los sobrevolamos,
No tenía ni idea del riesgo. Mientras volábamos Al sobrevolar el sector, abrí la ventanilla del helicóptero. No me di cuenta del gran error que cometía. El hilo de humo translúcido que vio elevarse de las ruinas era en realidad altamente radiactivo. Después de haber estado expuesto seriamente a la radiación, es uno de los pocos reporteros en Chernóbil que sigue vivo hoy en día. Cuando abrí la ventanilla, no podía oír nada. El reactor en ruinas estaba debajo de mí. Me sentía ingrávido, como en una tumba. Había un silencio de muerte. Ya no podía oír ni el helicóptero. Un agujero negro, una tumba y un silencio de muerte. Esta foto es la primera imagen tomada del abismo. Todo mi equipo se atascó después de un minuto. No podía entender qué estaba pasando. Pensaba que me había quedado sin batería. Solo saqué una docena de fotos. Cuando volví a Kiev, revelé las fotos. Los colores eran muy pobres. Entonces no lo sabía. Pero estas fotos habían estado expuestas a la radioactividad. En el núcleo del reactor que había volado, enterrados bajo 14 metros de escombros, el grafito que rodeaba el combustible nuclear había ardido y estaba derritiendo el uranio. La lluvia radiactiva sería 100 veces peor que el poder combinado de las dos bombas atómicas que se lanzaron sobre Hiroshima y Nagasaki. Ocho horas después de la explosión, Gorbachov solo había recibido información incompleta sobre la situación. Las primeras informaciones hablaban de accidente y fuego, ni una palabra de una explosión. Al principio dijeron que no había ninguna explosión. El ignorar esos datos tuvo consecuencias dramáticas en cómo actuamos a la hora de abordar el problema. A 3 kilómetros de la central, los 43.000 habitantes de Pripyat no sabían nada del desastre. La vida seguía su curso. La información que recibimos decía que todo era seguro, incluido el reactor. El académico Alexandrov me dijo que el reactor era totalmente seguro, que incluso podría ubicarse sobre la Plaza Roja, que no sería distinto a un samovar, como dejar una tetera en la Plaza Roja. En Pripyat corrían los rumores de un fuego en la planta y muertes esa noche. Pero no se publicó ninguna información oficial. Los fogonazos blancos de estas fotos son el efecto de la radiactividad sobre la película. La gente en las calles apenas se fijaba en los soldados enmascarados que estaban esparcidos por la ciudad. El coronel Greveniuk estaba al mando de las tropas a cargo de controlar la situación. Teníamos un sabor metálico en la boca, en los dientes, como cuando vas a un cerrajero, una acidez. En ese momento no lo sabía. Dicen que la radiación es insípida e inodora. Solo después me di cuenta de que era el sabor del yodo radioactivo. Mientras los niños aún andaban ahí fuera jugando en los parques, los hombres del coronel Greveniuk pasaron el día haciendo las primeras lecturas de radioactividad de la ciudad. En aquellos días, en la URSS, la unidad de medida se llamaba Röntgen. El nivel atmosférico normal estaba sobre las 12 milésimas de Röntgen. En Pripyat, a primeras horas de la tarde, las lecturas indicaban más de 200 milésimas de Röntgen. En otras palabras, 15.000 veces más alto de lo habitual. Y por la noche ese nivel se había disparado a 600.000 veces lo normal.
Boulevard de Lenin, 200. Boulevard de Ucrania, Lenia, 180. Y después hasta 250 roentgenios. Y esa noche 7 roentgenios. Mis subordinados empezaban a preguntarse si las máquinas estaban contaminadas y daban lecturas equivocadas. En aquel momento no sabíamos que el reactor seguía ardiendo y que se seguía liberando radiación. Este mapa está sellado con plástico porque sigue siendo radioactivo. Se cree que un ser humano puede absorber hasta 2 roentgenios al año sin que le afecte. Por otra parte, el cuerpo queda letalmente contaminado si recibe más de 400 roentgenios. Ese primer día, los habitantes estuvieron expuestos a más de 50 veces lo que se consideraba una dosis inocua. A tal ritmo, habrían alcanzado la dosis letal en 4 días. Para comprender lo que ocurría, el coronel formó rápidamente una patrulla para tomar las primeras lecturas en la base de la planta. Sus primeras lecturas se recogen en este mapa. 2080 roentgenios. 2080. Estaba preocupado por mis subordinados. ¿Cómo iba a enviarlos allí? Con unos niveles astronómicos como esos, menos de 15 minutos bastarían para que un ser humano absorbiera una dosis letal de radiación. En el Instituto Nuclear, estos datos provocaron mucha conmoción. Quedaron impresionados con los datos. Nunca se había visto un nivel de radiación semejante. Gorbachev se apresuró a formar una comisión que contaba con los mejores expertos del país en energía nuclear. La dirigía el académico Legasov, un físico nuclear de renombre internacional. Marchó de inmediato a Chernóbil a la cabeza de una delegación científica. Teníamos la esperanza de que los especialistas evaluaran la situación de forma rápida, pero durante los primeros días fueron incapaces de decirnos nada. Era una situación dramática. Estábamos reunidos esperando la información. Pedíamos esa información, pero no podían decirnos nada. 20 horas después de la explosión, seguía sin darse ninguna información a los habitantes de Pripyat. El nivel de radioactividad continuaba subiendo. Deberían haber estado sellando puertas y ventanas y tomando pastillas de yodo para contrarrestar los efectos de la radioactividad. Sin embargo, no se habían dado tales órdenes. A la mañana siguiente, pese a cierto ambiente de tensión en la ciudad, seguía sin informarse a la población sobre la situación. Yulia Marchenko solo tenía 5 años en aquel momento. Vivía en Pripyat con su familia. Su padre trabajaba en la central. Mis padres me llevaron a la guardería como de costumbre. Todo era absolutamente normal. Mi padre ya sabía que había habido un accidente, pero aún no se habían tomado medidas de precaución. 30 horas después de la explosión se tomaron las primeras medidas. Llegaron 2.700 autobuses a la ciudad. El ejército dijo a los propietarios que la ciudad debía evacuarse por completo antes de las 14 horas. Pero no se dijo una palabra sobre cuánto tiempo duraría la evacuación. Recuerdo que los profesores de la guardería nos dieron pastillas de yodo. Después vinieron los padres para recoger a sus hijos del colegio y de la guardería. Recuerdo que todo el mundo iba de acá para allá. Pero no cundía el pánico. Pensábamos que nos íbamos para 3 días. Para evitar situaciones de pánico, las autoridades mintieron sobre la gravedad de la situación. Se dieron 2 horas a los habitantes, 2 horas para recoger sus pertenencias y reunirse frente a sus hogares. Nos dijeron que nos subiéramos a los autobuses. Recuerdo perfectamente que estábamos todos en la calle y haber corrido a escoger qué juguetes me iba a llevar. Tenía un montón de muñecas y me las quería llevar todas, pero no podía. Y nos fuimos. No pudimos ni siquiera coger ropa de abrigo. Estas personas tuvieron que dejar atrás todo lo que tenían, toda su vida. No volverían nunca. Un señor mayor no quería irse. Se quedó atrás.
Encontraron su cadáver pocas semanas después.